El séptimo principio del Código de los Educadores Holistas es el amor universal. El amor universal es tan importante en educación holista que le hemos llamado una pedagogía del amor universal. El fundamento, la esencia, el principio más importante de la educación es el amor. A pesar de que generalmente en los espacios educativos convencionales nunca se habla, nunca se menciona, nunca se considera el amor, es la esencia del acto educativo. Sin amor, la educación son solo cenizas, no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido, no tiene ningún significado. Una educación sin amor es mera instrucción, mera memorización. Entonces, por eso el amor universal es la esencia de la educación holista. Los educadores holistas entonces deben de cultivar, practicar y fomentar el amor universal en todo su trabajo pedagógico, porque sin amor no tenemos nada, no tenemos energía, no tenemos esa inspiración para hacer del trabajo pedagógico un arte. El amor universal es lo que nos inspira, y estar inspirado significa estar en el espíritu. Estar inspirados es ver y sentir la maravilla de estar enamorados. Entonces el amor universal es fundamental dentro de la educación holista. Y este es un principio fundamental dentro del código de ética de los educadores holistas. El amor universal es también y puede ser considerado como la inteligencia, como la fuerza que conecta todo en el cosmos. Es lo que nos unifica, es lo que nos integra, es ese impulso y ese sentido de poder hacia la realización, hacia el despertar espiritual. Entonces, la educación holista es una pedagogía del amor universal. Los educadores holistas son educadores de amor universal. Los educadores holistas son, en esencia, maestros espirituales. Y lo importante de este proceso es el amor universal como un principio de nuestro código de ética.